Buenos días. Antes de iniciar la lectura de la ponencia, quisiera agradecer a las organizadoras su generosa invitación a participar en esta segunda jornada Literatura, Periodismo y Materialidad. Inicio la lectura de mi ponencia titulada Nuevas cartografías modernistas, mediación editorial y mercado en Revista Moderna de México, 1903-1911. Casi todos los estudios dedicados a Revista Moderna y Revista Moderna de México parten del supuesto de que ambos impresos conforman un proyecto editorial unitario, con una política textual y gráfica similar, derivada de su filiación con el modernismo, en particular con el de la segunda generación, la de los autodenominados decadentes, entre quienes destacaron Amado Nervo, José Juan Tablada, Jesús de Valenzuela y Jesús Urueta, entre otros. Si bien se han señalado las diferencias entre sus dos formatos, el de Petit Review o pequeña revista y el de magazine al estilo norteamericano, lo cierto es que Revista Moderna se ha estudiado en términos muy parecidos a los de su antecesora, es decir, como revista literaria, elitista y minoritaria, portavoz de un grupo con un posicionamiento estético específico. Escasos han sido los trabajos en los que la publicación se ha examinado no solo de manera independiente, sino también en tanto espacio dinámico, en donde la literatura se yuxtapone a otros discursos en un estado de tensión y de constante negociación, según ha propuesto Adela Pineda Franco. Comentaré brevemente uno de ellos, pues me servirá para esbozar algunas premisas de la lectura que presentaré más adelante. En 2002 se concretó la publicación de los índices de Revista Moderna de México, proyecto de largo aliento en el cual participé durante sus diferentes etapas de desarrollo. En el estudio introductorio, los coordinadores Belén Clar de Lara y Fernando Curiel de Fosé documentaron las condiciones editoriales y políticas que llevaron a su director, Jesús de Valenzuela, a ejecutar el cambio de formato en 1903. De acuerdo con los autores, de pronto Revista Moderna se hace magazine moderno y se compromete a fundir dos propuestas en principio opuestas: la información, el magazine, y la creación, la sección literaria, dicotomía que para los estudiosos en todo momento quedó sin resolverse. Comparto en gran medida las apreciaciones de estos investigadores, sin embargo, considero necesario regresar a esta publicación periódica para leerla en la clave formulada por los propios editores en el corolario de su primera etapa, donde informaron sobre la metamorfosis de la Revista Moderna en un, cito, magazine mensual de numerosas páginas, ilustrado y con variadísimas secciones científicas, literarias, artísticas, sociales, informativas, etc. Hasta ahí la cita. Analizar algunos de los dispositivos mediante los que sus artífices articularon textual y visualmente un discurso mixto, impelidos por condicionamientos políticos y del mercado, me permitirá visibilizar las transacciones y redefiniciones que agentes del campo literario emprendieron en la búsqueda de profesionalización y de supuesta autonomía de otras instancias de reconocimiento en el tránsito entre los siglos XIX y XX. Como es sabido, en 1898, Revista Moderna nació con una aura polémica y elitista tras la serie de discusiones que 5 años antes suscitó la emergencia de un conjunto de escritores que se declaró afecto a las nuevas tendencias literarias europeas, en particular al decadentismo. Un lustro después de aquella rebelión pública, la fundación del Quincenal simbolizó la concreción de los esfuerzos de aquel grupo por ganar espacios en el escenario literario nacional, monopolizado largo tiempo por tendencias de corte costumbrista. Su gesto contestatario encontró un terreno fértil en la propia transformación de la prensa en México, que se había despojado de su carácter de opinión para revestirse de un sesgo informativo. En ese contexto, Revista Moderna de México irrumpió en la escena de la prensa con el perfil de una pequeña revista, es decir, según Ileana Rodríguez González, una empresa mediática parainstitucional, financieramente inestable, con un equipo de redacción reducido, una periodicidad también inestable y un espíritu artesanal que le confirió, y esto es importante decirlo, valores simbólicos como rareza, delicadeza y belleza. Para Peter Brooker y Andrew Tucker, si bien este tipo de impresos no representaban proyectos económicamente rentables, pues su público era bastante reducido y especializado, por su rareza y exquisitez, así como por lo innovador de sus propuestas estéticas, tendieron a acumular un importante capital simbólico. Fue justamente el capital simbólico que Revista Moderna materializó y acumuló de 1898 a 1903, lo que le permitió a Valenzuela negociar la obtención de los recursos económicos necesarios para continuar con aquella empresa, de la cual tomó casi en exclusiva las riendas ante la paulatina desaparición del núcleo inicial de colaboradores.
Cabe señalar que Valenzuela se dedicó a la literatura, pero también fue un exitoso empresario en el terreno de los bienes raíces, e incluso llegó a ocupar una curul en la Cámara de Diputados gracias a su temprana relación con políticos influyentes. El escritor no solo fungió como el principal agente mediador entre el licencioso bar de los decadentistas y el foro de las buenas costumbres porfirianas, sino que también fue el promotor financiero de la revista, primero con sus propios recursos y más tarde, tanto con el mecenazgo del millonario Jesús Luján como con el subsidio oficialista del político Ramón Corral, como ha señalado Pineda Franco. En sus memorias, el escritor dio cuenta de aquellas transacciones, de las cuales solo destaco la establecida con este último, que Valenzuela rememoró en los siguientes términos. La revista moderna cambió su forma por la de magazine estilo americano del norte. Comiendo en casa del señor Redo, dijo el señor Corral, yo con mucho gusto ayudaría a un periódico en México si tuviera la forma de magazine. Pronto fuimos a ver al señor Corral, el señor Puga Yacal y yo, acompañados del diputado Ismael G. Zúñiga, y ahí quedó resuelto que nos daría el señor Corral una cantidad al mes y recomendaciones para los gobernadores. Hasta ahí la cita. A diferencia del citado anuncio, donde los editores sostuvieron que los cambios de la publicación eran el resultado de añejas aspiraciones por las que habían trabajado sin descanso, Valenzuela acepta aquí que esa metamorfosis se debió a móviles extraliterarios derivados de los modos de financiamiento a los que él, como otros periodistas, editores e impresores de la época, acudieron para solventar sus iniciativas editoriales. No resulta extraño que un personaje como Corral condicionara su apoyo y el de los estados a la conversión de la pequeña revista en un medio periodístico económica y políticamente más rentable, pero que a la vez conservara su halo de distinción y sobre todo de modernidad, como se anunciaba en el título mismo del impreso, ahora circunscrito al ámbito de lo nacional. Ramón Corral pertenecía a uno de los dos grupos más influyentes de las élites porfirianas, el de los denominados científicos, quienes controlaban las relaciones con los sectores más dinámicos de la economía vinculados a la inversión extranjera y el comercio internacional. En 1904, su nombramiento como vicepresidente, es decir, como posible sucesor del dictador Porfirio Díaz, inclinó la balanza hacia ese bando, defensor del lema poca política y mucha administración, que resumió el empeño modernizador del régimen y apareció de manera repetida en varias colaboraciones incluidas en Revista Moderna de México a partir, sobre todo, de 1905. Desde esa lógica empresarial oficialista, Valenzuela emprendió el rediseño de la publicación intentando seguir un modelo periodístico relativamente reciente si tomamos en cuenta que había surgido en los Estados Unidos hacia 1895. Coincide con Richard Oman y Sandra Cyr en que el magazine fue una expresión temprana de la cultura de masas, así como un importante dispositivo de difusión y de afianzamiento de las prácticas de la emergente sociedad de consumo. Como sostiene Beatriz Arlo, el magazine permite la copresencia en un mismo número de una vasta diversidad de materiales, los cuales dialogan de manera intensiva con los mensajes publicitarios, a la vez que con una abundante cantidad de ilustraciones. Revista Moderna intentó adaptarse a esa modalidad periodística a lo largo de sus 94 números, distribuidos entre septiembre de 1903 y junio de 1911, ya en pleno fenómeno revolucionario. Como directores propietarios aparecieron el ya mencionado Valenzuela, llamado Nervo, quien abandonó la codirección en 1906. Ese mismo año, Emilio Valenzuela asumió la secretaría de redacción y adquirió el 50% de los títulos de la revista, porcentaje del que su padre era propietario. Jesús C. Valenzuela siguió fungiendo como director y Jesús Urueta como consultor artístico hasta 1909, cuando Emilio tomó el control casi absoluto del magazine. Si se toman en consideración esos movimientos internos, es posible deducir que la publicación terminó siendo más un negocio familiar que el proyecto de un grupo literario. De ahí el énfasis en la política editorial de puertas abiertas y sin restricciones estéticas que la dirección difundió en diferentes tipos de textualidades, desde notas y avisos hasta artículos y ensayos, y que respaldó mediante la inclusión de una extensa nómina de colaboradores nacionales y extranjeros pertenecientes a diversas generaciones y tendencias, aunque despuntaron, hay que decirlo todavía, firmas filiadas al modernismo, tales como las de Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Tablada y Nervo, entre otros.
En cuanto al formato, el tamaño de la caja se redujo de 30 por 21 centímetros a 26.5 por 16.5 centímetros. Cada número estuvo conformado por 70 páginas en promedio, casi 4 veces más de las que integraron los números de Revista Moderna, las cuales continuaron disponiéndose en 2 columnas, con algunas excepciones destinadas a la poesía. Según se anunció, la revista apareció profusamente ilustrada, aprovechando los avances tecnológicos que habían llegado al país, en particular la introducción hacia fin de siglo del fotograbado tramado o de medio tono, que se empleó para la impresión de fotografías a gran escala y que representó una mecanización masiva de la información visual, según ha propuesto Sandra Cyr. Ciertamente, uno de los distintivos de ambas épocas de la publicación fueron las ilustraciones del pintor Julio Ruelas, cuyo pincel macabro y transgresor definió el imaginario visual decadentista de Revista Moderna. Su muerte en 1907 dio a su presencia en Revista Moderna de México un efecto que llamaré residual, debido a que, aun cuando siguió remitiendo a ese imaginario, la repetitiva reproducción de un mismo inventario de imágenes neutralizó su efecto inquietante, deviniendo un componente más bien decorativo durante los últimos años de la publicación, a lo cual también contribuyó, hay que decirlo, la abundante inclusión de otras modalidades visuales tales como la caricatura y sobre todo la fotografía. Al respecto, se aprecia una utilización diferenciada de las aludidas modalidades visuales dependiendo de los asuntos a los cuales éstas se asocian. De tal suerte, la actualidad política, social o cultural y las curiosidades domésticas o científicas solían acompañarse de fotografías, algunas de ellas con el nombre del fotógrafo o del taller de impresión, mientras que a los textos de ficción, la publicidad y la moda les corresponderían ilustraciones estilizadas y de carácter pictórico firmadas por el ilustrador, que en la mayoría de los casos era un artista plástico reconocido. Además de esas imágenes, la publicación incluye una serie de fotograbados de obras pictóricas y escultóricas antiguas y modernas, a la vez que retratos de los políticos Díaz y Corral, que no ilustran o acompañan ninguna colaboración. Es evidente que para los involucrados en el diseño de la revista, la cultura impresa había devenido también cultura de lo visible, como apunta Cyr. Por lo que, con la inclusión de este último elemento, pretendieron aumentar el valor del impreso en el mercado, atrayendo a un potencial consumidor que podía recopilar y gozar de esas ilustraciones aun cuando no leyera los contenidos del magazine. Un dato que confirma esta especie de coleccionismo en la revista es el ofrecimiento de venta en 1904 de una serie de tarjetas postales artísticas que consistían en, cito, máscaras de reputados literatos americanos, viñetas de Ruela, de Gedovius, de Montenegro y de otros artistas, cuyas obras, según los redactores, el público, y esto es una cita, apreciaba ya en lo que valían. El precio sería de 10 centavos. Cantidad que debía pagarse absolutamente por adelantado, según se dice en la revista. Destaco el hecho de que el valor de esas mercancías pareciera derivarse de su caracterización como artísticas, cualidad que se enfatiza mediante la notoria inclusión de las firmas de los pintores cuyos cuadros e ilustraciones se reprodujeron en la revista, pero que también habían aparecido y seguirían apareciendo durante toda la vida de la revista al calce de los anuncios publicitarios insertos en las páginas finales de cada número. En algunos de esos mensajes publicitarios se emplea el mismo epíteto para promover la venta de productos asociados al lujo y al confort. Un ejemplo de ello se encuentra en la composición del anuncio de la doraduría de Sepe Giandini, donde Ruelas tematiza la experiencia de la creación pictórica para promover a esa empresa que aseguraba especializarse en la hechura de vidrieras artísticas. A diferencia de Revista Moderna, en que la categoría de lo artístico tenía connotaciones primariamente de carácter estético vinculadas al ejercicio literario, en Revista Moderna de México su significado entra en tensión y se va desplazando hacia otros discursos relacionados con el mercado y con la circulación de mercancías suntuarias, entre las que, hay que decirlo, pareciera incluirse la literatura e incluso la figura de los escritores, pero también la política y sus representantes centrales nacionales, si atendemos a los motivos representados en las tarjetas postales artísticas y en los retratos independientes antes aludidos.
El Magazín de Valenzuela certificaría su condición de producto suntuoso, pero sobre todo moderno, de alta calidad, con la elevada tarifa de su suscripción que ascendió por semestre adelantado a 3 pesos en México y 4 en el extranjero, mientras que el número suelto se ofreció a 60 centavos, en un contexto donde la mayoría de los diarios se vendían a 5 centavos, aunque las modernas técnicas de impresión habían posibilitado bajar los precios hasta 1 y 3 centavos, según Alicia Speckman. El impreso resultaba muy costoso incluso en comparación con otros de la misma naturaleza que circulaban en aquel momento, como el Mundo Ilustrado y el Tiempo Ilustrado, cuyos números sueltos se comercializaron a un precio que osciló entre los 20 y 50 centavos en el lapso de 1895 a 1910. Comparto con Speckman y Pineda la idea de que estos datos dan pautas para suponer que los lectores de la revista fueron no solo el reducido número de estos estetas y hombres cultos, sino también un sector afluente, competente, citadino, persuadido de la prosperidad del régimen y convencido de su participación en una cultura cosmopolita. A dichos sectores, sin embargo, propongo yo, se debe sumar uno más de carácter institucional. Me refiero a los gobiernos, tanto central como estatales, aludidos en la entrevista entre Corral y Valenzuela, que gestionaron la adquisición de la revista para sus bibliotecas, se deduce de documentos como el publicado en el periódico oficial del Estado de Zacatecas, donde en su informe anual de actividades el director de dicha institución da cuenta de los títulos comprados con el erario público, en cuya nómina aparece Revista Moderna de México. Esta inclusión en los acervos estatales bien pudo poner a disposición de un público más amplio y posiblemente con aspiraciones de ascensión social o cultural aquel magazine, cuyos eclécticos contenidos textuales y visuales le permitirían experimentar, aunque fuera de manera vicaria, esa modernidad tan fomentada y casi vendida desde los círculos políticos y también en las páginas de la revista, basada en valores como la comodidad, el fasto y, por supuesto, el consumo. La revista, por su parte, pagó aquellos apoyos que garantizaron su permanencia y mayor circulación mediante 3 vías principalmente: con anuncios publicitarios de compañías regionales, con artículos de corte reporteril casi siempre anónimos que por medio de un mismo itinerario narrativo celebraron la buena administración de los gobernadores, y finalmente con textos de corte más literario y confesional donde un yo que se identifica específicamente como agente del campo literario estetiza la figura de algún político funcionario porfiriano con el fin de certificar sus cualidades casi innatas para desempeñar el puesto que ocupa. Más allá de afirmar que la dicotomía presente en Revista Moderna de México, aquella de la información y la creación, queda sin resolverse, cabría pensar que en la publicación lo literario y lo artístico en general se teje y define a partir justamente de la tensión que establece con los otros 2 discursos dominantes en el impreso, el político y el del mercado. En ese espacio de intersección bastante ríspida y violenta a veces, los escritores siguen dirimiendo sus propias luchas en un momento marcado, como se sabe, por la búsqueda de profesionalización que exigiría nuevos pactos y, creo yo también, la formulación de nuevas y diferentes categorías críticas, para hablar de la propia obra y de la obra de los otros. Analizaré únicamente una muestra que ilustra algunos de los mecanismos de ese complejo e inconcluso para este momento proceso. En 1909, el gran vocero del modernismo panhispánico, Rubén Darío, envió a la revista la nota reseña Los diplomáticos poetas Amado Nervo, primer secretario de la Legación de México en Madrid. En ella, el nicaragüense celebró que el peso del uniforme no hubiera cancelado los vuelos creativos del poeta. Tras rememorar sus correrías en el barrio latino de París, donde iban a perturbar la calma de unos cuantos pintores y escultores, Darío afirma que Nervo había devenido, cito, un hombre de tranquilidad, de orden, con instintos de coleccionista y ciertos gustos de abad. Hasta ahí la cita. Atributos que encontrarían un correlato en la ejecución de su más reciente libro, titulado significativamente en voz baja. A propósito de él, Darío comenta: yo he admirado en Nervo siempre su amor por la belleza, su culto misterioso de idealidad. El simbolismo influyó mucho en él. Después, libre su personalidad lírica, fue por todas partes en vuelo y en armonía. Tras largas complicaciones estéticas, ha llegado a uno de los puntos más difíciles y más elevados del alpinismo poético.
a la planicie de la sencillez que se encuentra entre picos muy altos y abismos muy profundos. Hasta ahí Darío. El orden, la naturaleza, la sencillez se posicionan como valores estéticos a los que se oponen la rareza, el exotismo y lo enfermizo que antes se asociaran al modernismo, sobre todo de tendencia decadente, del cual fue vocera Revista Moderna. La imagen de Nervo se higieniza y blanquea. En este sentido, no es casual la expresión de Darío de que, aunque Amado Nervo es mexicano, nada en él encontrar es de azteca. Insisto, se blanquea mediante un argumento de evidente matriz evolucionista. Nervo progresó de una condición embrionaria o primitiva, signada por la imitación de modelos extranjeros, a un estado superior de síntesis creativa que dio a su obra un cariz de originalidad, sencillez y limpieza estabilizadoras, argumentos que otros autores replicarían más o menos en los mismos términos en las páginas del impreso para referirse no solo a las creaciones y biografías de diferentes artistas, sino incluso al futuro de la literatura y el arte en México, pero también a nivel continental. Finalmente, para terminar, coincido con Liliana Weinberg cuando sostiene que Revista Moderna de México resultaría clave en el trazado de un nuevo mapa simbólico de las relaciones hispanoamericanas, pero también advierto yo de los valores y objetos en juego que mediarían en el cambio de siglo la reorganización del campo intelectual en el que el gesto transgresor y decadente modernista tendría ya un efecto más bien residual que dominante o innovador, similar al de las imágenes lúgubres de Julio Ruelas en las páginas del magazine. Gracias.